Hola a todos, bienvenidos otra vez a Pereira. Hoy voy a hablarles un poquito, solo un poquito, sobre GraphQL, cómo desarrollar una API con esta tecnología, ¿cierto? Esta charla va a ser una charla introductoria, entonces pues si ya saben GraphQL probablemente se vayan a aburrir mucho. Listo. ¿Quién soy yo? ¿Cierto? Yo soy Leire Campeón. Más o menos me dedico a estas dos áreas de mi día a día. Trato como de hacer más machine learning que web, pero aún así todavía le pego a las dos. Son como lo que más me gusta en computación. Pues yo soy ingeniero de aquí en la UTP, pero en el día a día me dedico como a estas dos cosas. Ahí tiene mi username en casi todas las redes sociales, en GitHub, en Twitter, en donde quieran encontrarme esto. Más o menos como estructuré la charla es de esta manera. Primero voy a hablar un poquito de por qué probablemente o cuál fue la necesidad de proponer algo nuevo en el mundo de las APIs. Voy a hablar de qué es GraphQL y sus conceptos básicos, y luego vamos a hacer un demito para que nos vayamos bien contentos de GraphQL usando Python. Entonces, ¿qué había antes, cierto? Antes de GraphQL. Y aquí me gustaría empezar por qué es una API, ¿cierto? No sé, ¿alguien está familiarizado con el concepto? ¿Lo ha usado? Yo creo que muchos, ¿cierto? Bien. Para los que no, una API, muy grosso modo, así, pues, quitándole muchas cosas, es una capa que me permite comunicar varias máquinas, ¿cierto? ¿Qué pasaba? Más o menos como por los 80s, la gente que le daba el campo de los sistemas distribuidos, pues tenía una preocupación grande, y era cómo poder conectar varias máquinas, cómo ejecutar cosas en otras máquinas, cómo compartir datos entre máquinas. Y en esa rama de la investigación pues salieron muchas soluciones, entre las más sonadas, yo creo, hasta ahora, parece. En los 90 salió algo llamado SOAP, ¿cierto? Que de hecho mucha gente lo usa todavía, pues, principalmente porque tienen código legado y no han podido migrar, o simplemente porque necesitan exactamente este tipo de tecnología para sus soluciones. También hay otra que es muy famosa y se llama XML-RPC. Pues no voy a hablar de las tecnologías, pero digamos que es para que tengamos presente que era lo que había en los 80s, 90s, más o menos, creo que en los 90s. Y en el 2000 salió Human con su tesis de doctorado, y pues que trabajaba en el problema de los sistemas distribuidos, y propuso un estilo de arquitectura llamado REST. Bueno, ahí como que lo mencionó muchos problemas, un trabajo larguísimo de investigación, y mencionó REST. Yo creo que muchos lo han usado, sobre todo si están en el mundo web. Es un estilo, no es una tecnología en sí, sino es un estilo de arquitectura con un montón de recomendaciones para poder diseñar nuestras APIs, ¿cierto? Pues lo bueno es que no era una camisa de fuerza, o sea, la gente podía coger las recomendaciones hasta cierto punto sin tener que usar toda la guía de estilo, ¿cierto? Y más o menos lo que tenemos hoy en día, o antes de GraphQL, era eso, ¿cierto? Un montón de clientes en diferentes lenguajes. Podía ser una aplicación mobile, o una web, o una aplicación de escritorio inclusive, que se comunicaba con un servidor a través de protocolos como HTTP, ¿cierto? Funciona con acciones. En HTTP las acciones son get, put, delete, todas esas cosas. Y estas acciones le decían al servidor qué tenía que hacer, ¿cierto? ¿Qué tenía que hacer?
Cuando hacíamos un get, pues se esperaba que él me devolviera algo. Cuando hacíamos un delete, se esperaba que borrara algo en mi servidor de mi API. Un post significaba que iba a crear algo, etcétera, ¿cierto? Y además de esas acciones le indicábamos una URI. Una URI es un identificador de recursos. Entonces yo le decía qué acción quería hacer y sobre qué recurso quería hacerlo, ¿cierto? Así funcionaba REST. Y pues bueno, después de eso, pues simplemente le contestaba a los clientes digamos, con los datos que estaban definidos, que iba a retornar cierta URI, ¿cierto? Y todo funcionaba bien, todo estaba cool, pero permanecían algunos problemas. Y yo creo que todos los que hemos trabajado con REST lo hemos vivido. El primero es que obtenemos casi siempre, más datos de los que necesitamos, ¿cierto? Cuando yo hago un get a un usuario, probablemente para una vista en la que yo solo muestro el nombre, y yo hago un get a users.userid, para userid él me va a devolver el nombre y la información del usuario, como dónde nació, dónde vive, de pronto relaciones que tiene con otras cosas. Entonces eso, el problema que indica, y pues al principio no era tan grave, pero luego se notó mucho cuando las APIs se comunicaban, los clientes eran celulares, y es que el payload era muy pesado, había muchos datos. Y eso pues en condiciones donde la conexión es mala, pues sí, principalmente cuando la conexión es mala, pues no ayuda mucho, porque las aplicaciones se demoran mucho más en renderizar pues lo que haya que renderizar. Y si hay mala señal, pues horrible esperar, ¿cierto? Este problema se le conoce como overfetching, ¿cierto? Como pedir más datos, obtener más datos de lo que realmente necesita para la aplicación. Otro problema es cuando tenemos recursos relacionados, cuando tenemos, por ejemplo, un usuario que de alguna manera está relacionado que tiene amigos, como Facebook, ¿cierto? Que tiene amigos. Entonces, ¿qué pasa? Yo en muchas vistas voy a necesitar la información del usuario. Hago un get a la API con el ID del usuario, ¿cierto? Y ahí probablemente me venga una lista de amigos del usuario, ¿cierto? Y me venga entonces por cada amigo el nombre de la persona y un ID, ¿cierto? Y usualmente lo que uno hace para renderizar más información sobre los amigos en una vista cualquiera es hacer más peticiones al ID de ese usuario, amigos, ¿cierto? Entonces estoy haciendo como ese se llama el problema n más 1 request, que es hacer n más 1, hacer la petición que necesito y n más por cada uno de los ítems de una lista. Y este problema se le conoce como underfetching, o sea, obtener menos datos de los que necesito y tener que hacer más requests. Esto pues obviamente hace que las aplicaciones sean más lentas porque los requests, aunque no me parezcan, son costosos. Y además también esto combinado con lo anterior, probablemente haga más requests y tenga mucho más datos de los que necesito. Y bueno, digamos que en REST la gente soluciona esto muchas veces creando endpoints nuevos que se ajusten a las necesidades, ¿cierto? Entonces ahí llega el frontend y le dice al man de backend, y dice, yo en esta vista estoy necesitando más cosas, pero no quiero hacer tantos requests. ¿Me puede hacer un endpoint nuevo que me devuelva esto y esto? Y pues el de backend va y hace ese nuevo endpoint y funciona todo bien, pero lo que se va a ganar es un problema horrible para el futuro. ¿Por qué? Porque primero, probablemente obtenga otra vez más datos de los que necesita. Segundo, ese endpoint probablemente solo lo use en una aplicación, en un cliente y para una sola vista, ¿cierto? Y tercero, cuando hayan cambios drásticos en el server o en el UI, pues eso va a dejar de funcionar y va a tocar hacer más endpoints nuevos custom, ¿cierto? Y tercero,
Y eso está como relacionado con el tercer problema, y es que hacer cambios junto con las cosas del backend y el frontend es muy lento, debido a que, bueno, el web no se nota tanto, ¿cierto? Digamos que si uno en una página web necesita un endpoint nuevo, uno lo puede hacer en el backend, lo puede llamar en el frontend y hace deploy, ¿cierto? En el servidor y todo funciona bien. Pero cuando uno está haciendo una aplicación móvil tal vez nativa, uno no puede hacer deploy cada semana o cada mes, ¿cierto? Uno tiene que planear bien los deploys porque eso uno no puede mandar los binarios a las tiendas cuando se dé la gana. Es muy costoso. Entonces, pues viendo como todos estos problemas son algunos de los desconocidos. A ver, y hay soluciones, sí. Para solucionar el overfetching hay una solución en REST, y es que yo le mando un query parameter donde yo digo, por ejemplo, fields igual a los campos que yo quiero obtener, y listo, ahí digamos que obtengo todo lo que necesito. Pero, ¿qué pasa cuando yo hago, cuando el recurso que estoy solicitando tiene relaciones? Digamos, yo le digo, sí, yo solo necesito el usuario y los amigos. Pero si yo quiero pedir cosas de los amigos, pues yo no le puedo decir como que, bueno, entonces de los amigos, obténgame solo esto. Y si tiene más relaciones hacia abajo, pues ya se comienza a complicar mucho como el indicar eso en los parámetros de la URL, ¿cierto? Entonces, gracias a que pues esto no era un problema aislado, lo tenían muchas empresas y se repetía mucho, entonces llegó la gente de Facebook y propuso GraphQL, ¿cierto? En esta sección vamos a ver una vista general de qué es GraphQL y su historia, ¿cierto? GraphQL, a grosso modo, son dos cosas: un lenguaje de consulta y un runtime. Un lenguaje de consulta, probablemente cuando uno habla de lenguaje de consulta, todo el mundo se le venga a la cabeza SQL, ¿cierto? Que es el lenguaje de consulta como más popular, pero es muy diferente, porque ese es un lenguaje de consulta a base de datos, ese es un lenguaje de consulta a APIs. Sí, y eso es importante tenerlo en cuenta, porque mucha gente cuando empieza a trabajar con GraphQL cree que GraphQL es como simplemente una representación de la base de datos extendida, y no, o sea, hay que pensar que es una API y es diferente a mi estructura de base de datos, y uno nunca debería en una API dar exactamente la estructura de mi base de datos. Eso es como un problema grande. Entonces, es un lenguaje, esta gente definió un lenguaje. Primero que todo, GraphQL es una especificación, ¿cierto? O sea, no está ligado a ningún lenguaje, a ninguna base de datos, por eso puse ahí que es agnóstico. Y de hecho no está ligado ni siquiera a ningún protocolo. Digamos que hoy vamos a hablarlo para la web, pero bien usted podría montarlo sobre unos sockets o sobre FTP o sobre cualquier protocolo, ¿cierto? Y es un runtime que coge los queries, las consultas que yo hago, y las ejecuta, ¿cierto? Esto lo hace gracias a dos cosas, y son los esquemas y los tipos, ¿cierto? La gente que creó GraphQL en sus especificaciones especifica un lenguaje de tipado y cómo se construye un esquema de mi API, la cual va a ser usada por los clientes para, mejor dicho, un esquema es simplemente mi API que tiene y que ofrece. ¿Qué puedo yo obtener de esa API? ¿Qué puedo hacer con esa API? ¿Cierto? Eso me especifica el esquema. Y los tipos me ayudan a estructurar lo que conocíamos como recursos en REST. Pero acá digamos que son tipos, llamamos tipos, ¿no? Ahorita hablamos más de esto. La historia, ¿cierto? Facebook, más o menos, según uno de los creadores, empezó a trabajar en GraphQL hacia el 2008-2009. Que un empleado que trabajaba con React, bueno, que estaba primero en el equipo como de la aplicación móvil, pues ellos tenían los mismos problemas de siempre con REST. Y el man dijo, no, pues la madre, esto debe haber una manera mejor de hacerla. Y se hizo un prototipo, hicieron pequeños demos,
y a la gente que trabaja en el cliente de Facebook le encantó, ¿cierto? Entonces formaron un equipo para desarrollar GraphQL, lo trabajaron, lo implementaron, lo usaron en producción, pero era algo interno, ¿cierto? En el 2012 lo empezaban a usar en producción. En el 2015, en un ReactConf, hicieron una presentación que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero ahí mencionaron, digamos, estos problemas, mencionaron que habían inventado lo que se llama GraphQL y que tenían un cliente que llamaba Relay, pero ellos solo lo explicaron, mostraron los problemas que tenían, cómo los solucionaban en Facebook y todo bien. Y después de la conferencia la gente empezó a decir como, no, eso está muy chévere, yo lo quiero usar en mi empresa, ¿por qué no lo liberan? Más o menos como a los 3 meses, 4 meses, no me acuerdo. Lo liberaron, lo hicieron open source, hicieron una página donde está toda la especificación. Y eso es muy importante, lo lanzaron como una especificación, no como una librería, un framework ni nada de esto, porque lo que ellos pretendían era hacer como una guía para que se pudiera implementar en cualquier lenguaje. Y lo sacaron y ellos esperaban como que sí, que lo adoptara la gente que quería, pero no esperaban como una explosión, pues. Y pues hoy en día pues GraphQL está para todos los lenguajes principales, tiene clientes muy poderosos. En web, por ejemplo, está Relay, que es el interno de Facebook, y Apollo, ¿cierto? Que Apollo tiene clientes para React, para Angular, para Vue.js, para aplicaciones de iOS, para aplicaciones de Android, ¿cierto? Entonces casi que lo podemos usar casi en todos los escenarios. Además, pues tengamos en cuenta que no solo para la web y no solo corre sobre HTTP, entonces hay gente que por ejemplo lo usa para microservicios. En Medium lo usaban con Scala y hacían un montón de cosas locas por debajo. Eso, mejor dicho, se puede usar donde lo necesiten. Donde necesiten comunicar dos máquinas y pedir datos, ahí lo pueden usar. Además, pues algo muy interesante de esta tecnología es que en tan solo 3 años, pues empresas grandes lo empezaron a usar. Yo creo que podemos llamar empresa grande a GitHub, a Coursera, a Twitter, a Shopify, PayPal, Atlassian. Ellos tienen APIs en GraphQL. Ese mismo año, en el 2015, o en el 2016 creo, GitHub sacó su API, su nueva versión de la API en GraphQL, dejaron de usar REST. Pues la soportan, pero pues no es como la principal. Listo, entonces vamos a hablar los conceptos básicos de GraphQL. Pedacito de la especificación, acá no está todo, hay muchas cosas muy chéveres que no pude meter acá, pero bueno. Entonces empecemos por los esquemas y los tipos, ¿cierto? Uno de los principales beneficios, bueno, no beneficios, digamos una de las partes básicas de GraphQL son los esquemas, y un esquema es simplemente una descripción, llamémoslo descripción, de qué puedo hacer en una API y qué recursos tengo disponibles. Aquí hay un ejemplo de un esquema, y los esquemas están basados en tipos. Aquí todos son tipos. Entonces yo tengo por acá un tipo que se llama book, ¿cierto? Los tipos tienen campos, tiene ID, título, autor, y cada campo tiene asociado otro tipo, digamos, otro tipo. Y entonces hay tipos básicos como ID, string, pero yo también puedo dar más relaciones más complejas. Por ejemplo, vemos que aquí autor es un tipo que tiene campos también y está relacionado de alguna manera con un libro. Estos son los tipos de mi API. Ahorita yo defino las capacidades en la API, o sea, lo que puedo hacer. Por acá tengo consultas. Cuando defino consultas, tienen que ir dentro de un tipo raíz que se llama query. Entonces ahí yo puedo hacer consultas de libros. Y entonces yo cuando defino las consultas, yo defino qué espero de esa consulta. Por ejemplo, cuando yo solicito libros, yo espero una lista de este tipo, libro que vimos antes,
Si yo hago una consulta en GetBook, espero un book, pero miren que aquí cambia la cosa, yo le estoy pasando un argumento, ¿cierto? Entonces, aquí me gusta agregar que no solo los queries, pues sí, los queries tienen argumentos para hacer cosas dentro, ahorita lo veremos más, pero también los campos pueden tener queries. Por ejemplo, yo puedo aplicar argumentos, perdón. Yo puedo mandar un argumento a un campo de book y hacer algo con él después, ¿cierto? Eso por un lado, las consultas. Por otro lado, las mutaciones es otro concepto importante, que es, las mutaciones se usan cuando yo quiero cambiar algo en la API, en mi servidor, ¿cierto? Por ejemplo, aquí yo tengo una mutación que es crear autor, que recibe como argumento un nombre, que es string, y después de ejecutar esa mutación yo puedo pedir algo, y ese algo es el autor. Ahorita vemos más ejemplos de esto. Hay un montón de tipos, acá puse los básicos. Está el más básico, que es de escalares, que hay unos por defecto, como int, float, string, boolean, id. Pero además yo puedo crear mis propios tipos escalares. Por ejemplo, enum es un tipo del cual yo le defino los valores que puede tomar y no se puede salir de ahí. Tenemos listas, como lo mostré ahorita, listas de cosas, y tipos que no pueden ser vacíos, tienen que tener valores siempre. Las interfaces, lo mismo que como en orientado a objetos, una interfaz define los campos que los tipos que hereden de mí tienen que tener, ¿cierto? Hay uniones, que es que yo digo, este tipo puede ser de este otro tipo, de este otro tipo, de este otro tipo. Es decir, cuando yo espero un tipo que es una unión, puede tener varias posibilidades dentro de otros tipos. Input types, que esto para las notaciones es muy chévere porque yo especifico el tipo que voy a recibir en mi mutación, ¿cierto? Y digamos que el runtime de GraphQL hace una validación primero sobre la entrada para luego seguir y ejecutar el resto de cosas. Acá hay un ejemplo de consulta. Las consultas de en internet que les dicen no, que eso es un JSON sin valores. Pues sí, se podría ver así, pero es simplemente yo voy aquí definiendo yo qué quiero obtener. Yo le estoy diciendo aquí al API, yo quiero que usted me ejecute esta consulta, libros, books, creo que la habíamos definido acá, que retornaba una lista de book, que también tenemos el tipo allá, ¿cierto? Entonces yo le puedo decir, listo, por cada book, retórneme a su vez su book ID y su título. Mire que no estoy recibiendo el autor, le estoy diciendo exactamente al servidor lo que quiero obtener. Y eso tenemos en la respuesta, solamente lo que queremos. En este caso hay dos libros, de cada uno obtuvo el book ID y el título. Así tuviera más argumentos, yo solo necesito esos dos para trabajar. Aquí hay un ejemplo de consultas con parámetros. Yo le podría decir, listo, yo quiero los libros, y yo le paso estos argumentos y él por debajo, digamos, hará lo que tenga que hacer y me va a retornar solo, este es un paginador clásico, las 10 elementos de la página 2, ¿cierto? Y por cada uno solo va a obtener el título. Aquí voy a obtener un título, veo un libro y yo le paso el book ID, que es el argumento. Entonces él en el servidor va a ir a buscar un libro con ese ID y cuando lo encuentre me va a retornar el título y los autores, que es lo que necesitamos. Las mutaciones, recuerdan que en REST uno pues se queda con ese concepto del CRUD, ¿cierto? De crear, leer, actualizar y borrar. Para GraphQL no existe eso, solo hay mutaciones. Las mutaciones son las cosas que afectan, digamos, el estado de mi API y
cambie cosas. Y funciona de la misma manera que una consulta normal, solo que hay que ponerle esto al principio, que es mutación, para especificar que voy a hacer una consulta, no que voy a hacer una mutación. Entonces aquí está el crear autor, que habíamos dicho que recibía obligatoriamente el nombre y la fecha. Y cuando cree eso, yo quiero que me devuelva el ID, el nombre y la fecha del autor recién creado, la fecha de nacimiento. Y eso es algo muy chévere que tiene GraphQL, es que yo puedo hacer suscripciones. ¿Qué es una suscripción? Es que yo le digo al cliente, vea al servidor, hey, cuando alguien haga una mutación de este tipo, avíseme y retórneme esto, ¿cierto? Esto se usa en aplicaciones en tiempo real para hacer cosas, lo que usted quiera. Y eso por debajo, digamos que lo que hace es como abrir un flujo de datos, una conexión constante entre el servidor y el cliente, y le avisa al cliente cada vez que alguien toque una mutación cualquiera y le retorna lo que él quiera. Entonces, el esquema se puede ver como un contrato entre el cliente y el servidor, donde se especifica yo qué puedo hacer con esa API, ¿cierto? Y todo lo que se puede hacer lo ubico, digamos, en estos tres tipos root, raíz, son los queries, las mutaciones y las suscripciones. Ahí adentro van a ir los tipos de cada uno de esos. Entonces, ¿de qué pasamos, cierto? De REST, hacemos peticiones con verbos, con acciones a ciertas APIs. Y digamos que REST pues, tiene toda una guía de cómo nombrar las URIs, qué se puede hacer con los parámetros, etc. Y pues él simplemente nos devolvía un status, un código de estado y los datos que pedimos. Entonces ahora con GraphQL lo que tenemos es una query donde le especificamos exactamente qué queremos hacer, qué queremos obtener, y él nos devuelve los datos. Aquí, digamos, los verbos de HTTP se pierden, no tienen significado, aunque GraphQL sigue funcionando sobre HTTP, él usa solo el post y el get, ¿cierto? Pero no tienen ningún significado, o sea, simplemente usa el post para no mandar las cosas en el query, sino mandarlo en el body, y el resto usa get. ¿Qué más? Entonces vamos a ver un poquito de código en Python. Entonces, lo primero que quise hacer fue hacer un esquema, escribir un esquema, donde yo especifiqué en el lenguaje, digamos, de GraphQL. Entonces yo especifiqué, digamos que arranqué con los tipos básicos. Yo acá tengo, bueno, primero el ejemplo que voy a correr lo hice con unos datos de esta página, Goodreads. Goodreads tiene una API REST que devuelve XML. No es tan chévere, pero bueno. El caso es que como no la pude hacer sin ser developer, me busqué por ahí una base de datos que se usa en Machine Learning pues, para hacer cosas de recomendación, pero que tiene información básica sobre libros y otras cosas. Y como iba a ser un demo chiquito, entonces me funcionó bien. Listo, entonces era como contexto. Entonces, listo, quise representar dos entidades: libro, que tiene todos estos campos, y su respectivo tipo, ¿cierto? Cosas interesantes acá. Bueno, estos son tipos básicos, estos son tipos obligatorios, esto es una lista. Acá tenemos autores, que es una lista de strings, ¿cierto? Si hubiera tenido la información de los autores, hubiera podido acá crear otra entidad que fuera autores y que tuviera campos a su vez y armar una relación aquí mucho más compleja para hacer queries más chéveres, pero pues no la tenía disponible. ¿Qué más? Aquí, entonces yo traté como de acá de representar algo. Un libro puede tener reviews, que es una lista de tipo review y que es obligatorio. Entonces, si vamos al tipo review, algo muy sencillo: tiene un ID del review, tiene un book ID, que es el book
del que hicieron el review, tiene una calificación, un texto y unos likes, ¿cierto? Que aquí en las reviews la gente le puede dar likes a los juegos. Entonces, ya con esos tipos, yo empecé a hacer queries y mutaciones. La primera query que expuse fue books, ¿cierto? Que vemos acá, me retorna una lista de libros, ¿cierto? Y opcionalmente yo le puedo pasar estos argumentos. Otra es libro, que esto debería ser obligatorio. Que ya para yo poder obtener un libro tengo que pasarle el ID del libro y voy a esperar que me retorne algo de tipo libro. Pues reviews, pues es una raíz de review. Y las mutaciones solo tengo dos. Crear un review, que obligatoriamente tengo que pasarle como argumento el ID del libro, el usuario que hizo el review, la calificación que le dio y un texto. Y después de hacer la mutación puedo pedir cosas de un review, del review pues digamos recién creado. Tengo otra mutación que es darle like a un review, que simplemente recibe el ID del review y puedo pedir cosas otra vez de ese review. Entonces digamos, esto porque es importante, que permite, esto en los equipos grandes permite hacer un desarrollo simultáneo del backend y del frontend, ¿cierto? Porque yo me siento, diseño bien mi API, armo el esquema y le digo a la gente del frontend, este es el esquema que va a tener mi API, ¿cierto? Empiezo a trabajar en el frontend basado en este. Y con las herramientas que hoy en día, yo puedo pasarle este esquema a una aplicación, a una librería que se llama Graphic Baker, creo. Y que él me crea toda una API falsa basada en este esquema, ¿cierto? Entonces, listo, el frontend arranca a trabajar en su UI normal y el backend comienza a trabajar en cómo va a resolver estos queries. Entonces, el cómo se resuelve estos queries es de la siguiente manera. Cada uno de estos tipos, de los queries, mutaciones, campos, etc., tiene asociado algo que se llama un resolver, que es una función que se encarga de resolver el valor que voy a retornar sobre este tipo, ¿cierto? Entonces, listo. Vamos que eso era formativo. Para el servidor, pues una librería, es una librería que se llama Graphene, ¿cierto? Graphene. Pues yo estoy usando Mongo, pero digamos que tiene integraciones con cualquier SQL, con Django, y bueno, sí, Django y Flask es como lo principal, y estoy usando Flask para el servidor. Entonces, ¿cómo se definen los tipos con Graphene? De la siguiente manera. Por acá yo definí mi tipo review como una clase que hereda de object type de Graphene, ¿cierto? Y acá yo le defino a su vez como atributos los campos que puede tener y los tipos de cada campo. Bueno, esto lo veo ahorita. Y lo mismo hice con book, básicamente un montón de campos y reviews. Miren que le puse que era una lista de tipo review, ¿cierto? Entonces los resolvers van a coger, no, miremos algo primero, acá. Yo tengo una clase grande que se llama query, que ese es como el tipo raíz, ¿cierto? Y yo aquí voy a definir como atributos las diferentes queries que voy a poder hacer. Entonces tengo libros, ¿qué voy a poder hacer con ellos? ¿Qué voy a poder recibir de ellos? Una lista de libros. Gracias. Una lista de libros y le puedo pasar estos argumentos. Uno con book, voy a recibir un libro y puedo pasarle este argumento, y reviews, pues una lista de reviews. Entonces los resolvers, cuando les llega un query de este tipo, digamos que yo pedí eso, ¿cierto? Veamos esto cómo funciona. Antes de ver los resolvers, hay una cosa muy chévere que viene con
que se llama Graphical. Es una aplicación que viene con todas las librerías de GraphQL, es como el estándar. Y es una aplicacióncita donde yo puedo hacer queries sobre la API como mientras desarrollo. Entonces, miren que yo acá hice un query a libros y yo le dije, tráigame de cada libro la foto en pequeño, el título, los autores y la calificación promedio. Y él me retornó esto, ¿cierto? Una lista de libros y bueno, los campos que le pedí. ¿Cómo hace GraphQL para resolver esto? Él arranca por el query más grande, pues por el principal, que es Books, ¿cierto? Entonces él dice, bueno, ¿cuál es la función resolver de Books? Esta, yo se la defino acá mismo, resuelva Books, ¿cierto? ¿Qué recibe? Self, en este caso. Bueno, entonces la función que resuelve cuando yo hago queries a Books recibe self. La que son como una X con flechita. Bueno, ¿qué recibe esta función? Recibe algo que se llama, bueno, esto no se llama self, o sea, la implementación de Python hace que esto sea el self, pero esto realmente en la especificación se llama root, ¿cierto? Y esto se llama context, no me acuerdo el orden, pero sí. Root trae los datos de la función resolver padre. Context es algo que comparten todos los resolvers en una ejecución de un query. Info es un objeto que me mapea el árbol abstracto, digamos, de ejecución. Y pues los argumentos que recibe este resolver, este query, perdón, o este tipo, ¿cierto? Digamos que acá toca implementarlo así. Ahí te hablo más de eso. Entonces, listo, Books, recordemos que recibía dos parámetros opcionales, estos dos. Entonces yo aquí, ¿cómo voy a resolver? O sea, yo tengo que devolver libros, ¿cierto? Entonces yo lo que hice fue, en mi base de datos, consultar todos los libros, olvidémonos de esto por un momentico, consultar todos los libros y retornarlos. Pero miremos que esto no era un query solo, esto por dentro tiene más cosas. Entonces esto que yo retorno acá va a ser pasado como root a los resolvers de los campos del siguiente nivel. GraphQL resuelve sus consultas de modo primero en anchura, que coge todos los nodos hijos de esta consulta, digamos en este caso resuelve luego resuelve todos estos, y si hubiera más niveles, entonces luego se preocupa de estos, ¿cierto? Entonces primero por niveles. Entonces si vemos el siguiente nivel, que es como estas cosas, tenemos que ir a ver el resolver de book. Y entonces, como estos eran, digamos, nodos hoja, digámoslo así, yo usé algo que tiene Graphen, y es que es un resolver de efecto, se llama dict resolver, que lo que hace es que en lo que me llegue, asumo que es un diccionario, y busco este atributo en ese diccionario y resuelvo, ¿cierto? Digamos que si yo quisiera hacer eso a mano, yo tendría que decir acá def resolve, ¿qué será? ISBN, bueno, sí, el self, y bueno, el resto de cosas, y me retorna self.isbn, ¿cierto? Entonces, pues para no hacer esto como por cada uno de los campos, yo simplemente uso este resolver por defecto. Si no lo encuentra, o si no sigue esa estructura, yo puedo hacer un resolver
para cada campo. Por ejemplo, reviews pues no venía en lo que yo consulté antes, ¿cierto? En los libros. Entonces yo acá tengo que resolverlo aparte, mirando en la colección de libros y buscando ese libro por el ID. Entonces miren que acá puse root. Root viene, recordemos, de resolver del nivel anterior. Entonces por eso es que lo puedo usar acá. Y pues retorno la respuesta. Pero miremos que reviews no termina ahí. Tengo que ir a llamar los reviews los resolvers de reviews. Pero como usé entonces él simplemente en lo que le llegue a esta función, busca estos campos y resuelve. Si no puede resolver es porque hay un problema de tipos, aunque él hace primero un chequeo, GraphQL, pues él pregunta y hace un chequeo de los tipos para asegurarse que ese query sea válido. Listo, entonces este query está chévere. Entonces hagamos otro tipo de cosas. Este que es el que tenía parámetros. Entonces este es otro query, bueno es el mismo query pero ya pasándole los argumentos, ¿cierto? Yo acá le mando el tamaño de la página y le digo qué quiero resolver, qué quiero obtener de cada página. Bien. Entonces, algo chévere de esta aplicación es que yo puedo hacer tap acá. Bueno. Ya. Yo aquí puedo ver la documentación de toda mi API. Esto lo hace con un procedimiento que se llama introspección. Sí, introspección. Entonces yo puedo navegar como por todo el esquema de mi API y mirar qué puedo obtener. Entonces, por ejemplo, en queries, yo tengo estos tres queries, book y reviews. Dentro yo puedo mirar qué puedo sacar de acá. Acá me dice, esto retornó una lista de libros, listo, que es un libro. Es todo eso, y ahí están los tipos de cada uno de los campos. Genial. Por acá me dice, que es un review, listo, que es un review. Esto. Entonces yo así puedo ir componiendo mis queries, mirando. Acá también me dice, me dice que tengo disponible en este nivel. Por ejemplo, el libro yo puedo copiar todo eso. De reviews, me dice, por acá me dice. Bueno, que este es un tipo lista, entonces que tengo que especificarle qué quiero de cada uno de esos ítems. Listo. ¿Qué tiene esto? IDs, no quiero el rate. Resuelvo y obtengo exactamente lo que pedí. Bueno, este no tiene reviews, entonces así. ¿Cuál tendrá reviews? ¿Ves? Este tiene 2 reviews, ambos con rate, 4. Listo. Veamos una mutación así rápido. Ya está haciendo bucles. Listo. Mutaciones. Recuerden que para hacer una mutación tengo que especificarle que es una mutación. Por defecto va a pensar que es un query, entonces no lo va a lanzar un error. En este momento voy a hacer create review sobre este libro. Cambiamos el libro primero. Pero tengo que cariño usted. No. Entonces abro, books, todos, ID. Pido. Entonces voy a crear un review sobre este libro. ID 3. Vamos a crear. Entonces una mutación. Se llama. Acá vemos las mutaciones que tenemos disponibles. Crear review. Entonces hay un montón de cosas. Me dice, por ejemplo, que tiene argumentos que son requeridos. ¿Listo? Entonces vamos a pasar los argumentos. ¿Qué argumentos necesita? Book ID. Ya lo tengo, es 3. Necesita un rate, vamos a leer. Ese es Harry Potter, 3.
un texto. Y un user. Listo, esos son los argumentos que recibo. Ahora, ¿qué quiero obtener después de que haga esa mutación? Digamos que yo quiero obtener el ID del review, bueno, un review primero, el ID del review. Esto no es necesario. Y el rate, ya, no sé, para mostrar una notificación o algo. Y ahí está. Si miramos reviews y obtenemos todo. Los likes. Entonces miren que los reviews tienen likes y yo tengo una mutación para poder darle like a un review. Vamos a ejecutarlo rápidamente. Mutación se llama like review, que recibe el ID del review. ¿Y qué puedo obtener después de eso? Un review. ¿Y qué quiero? Los likes. Entonces vemos que este review en particular tiene 6 likes, ¿cierto? Si lo vuelvo a ejecutar tiene 7. Entonces si estoy mutando pues, los recursos de mi base, de mi servidor. Entonces esto es lo que tiene que hacer el cliente, escribir sus consultas, sus mutaciones, mandárselas al servidor y él le va a retornar esto, ¿cierto? Los clientes de GraphQL ahorita, como ya les dije, hay para todos. Hacen esto y mucho más, hacen caching, hacen optimizaciones en batch, como request en batch, y un montón de cosas. Por ejemplo, la de React, que yo la que estoy familiarizado, lo que hace es que uno pide, hace un request o una mutación, lo que sea, y lo que retorne se lo pasa a los props de un componente y ya usted los usa como quiera y los puede componentizar. ¿Qué se llama así? ¿Qué más les puedo mostrar? Creo que no les mostré cómo se hacen las mutaciones en Python, ¿cierto? Digamos que acá está la del like, que hereda de mutación, le defino los argumentos que le paso y los atributos que puedo obtener de él. Y en la función mutate voy a hacer, digamos, toda la lógica, recibe el root, el info y el ID. Entonces yo acá lo único que hice fue hacer en la colección review, actualizar el que tiene ese ID y aumentarle los likes y pues retornarlo por retorno. Digamos que esa estructura de código es de calidad propiamente. Sí, esto. Sí, él va a buscar una función que se llama. Él va a buscar una función que se llame mutate. Es lo único. Acá usted puede hacer lo que quiera. Yo acá estoy trabajando con unos datos, Mongo, que usted pueda usar SQL, cambiar archivos o hacer otros requests a una API REST, que de hecho eso se usa mucho para empezar. Usted hace una API GraphQL que lo único que hace es hacer peticiones a una API REST y redireccionar, ¿cierto? Eso lo usan, por ejemplo, mientras usted evoluciona su API REST, ve su API GraphQL, usted usa su API vieja para obtener los datos y va reemplazando, digamos, de a uno las queries y las mutaciones. Y lo que usted retorna acá, si tiene que pasar al siguiente nivel, por ejemplo acá, esto tiene que pasar, estos datos tienen que pasar a review, ¿cierto? Y el resolver de review va a coger esos datos y va a ejecutar sus resolvers. Entonces, si vemos, es como un grafo, pero pues no quería hablar de eso, pero ya. Aquí está, por ejemplo, tenía de ejemplo la API de GitHub, que tiene también una interfaz gráfica para hacer queries.
podemos ver cosas muy chéveres. Por ejemplo, acá tengo, esto no se ve. ¿Ahí ven mejor? Mejor. Entonces, por ejemplo, hay un montón, pero un montón de cosas que se pueden empezar acá, ¿cierto? Digamos que yo cogí este query, se llama repository, tengo que pasarle el dueño del repositorio y el nombre del sitio web. Y yo quiero obtener de ahí la fecha en que fue creado, si es privado o no, y los labels que tenga ese repositorio, y le paso otro argumento a este campo que es first, que simplemente me va a ver los primeros n entradas que yo quiera, y de cada entrada que dentro tiene nodos va a obtener los nombres. Entonces acá vemos, por ejemplo, el repositorio de la página de Calvin Klein. ¿Qué más? Vamos a ver qué más podemos obtener de ahí. Colaboradores. ¿Eso qué será? Es una lista. Entonces acá lo importante es pensar, o sea, miremos que GraphQL es algo pensado por gente de producto. Es gente que trabajaba en el producto directamente y que sabía que para hacer esos productos necesitaban cosas y que los servidores que no le estaban entregando esas cosas. Entonces ellos lo definieron, hicimos la API que querríamos consumir, donde simplemente le decimos, hey, yo quiero esto, necesito esto, solucionenlo, y ya. Entonces la idea es hacer aquí cosas muy ¿qué? Como deducibles. Sí. Entonces aquí cogí los primeros 4 colaboradores y de cada uno cogí el avatar. Supongo que también puedo coger el nombre, sí. Sergio. Y acá pues digamos que puedo ver la documentación, vamos a ver qué mutaciones tiene. Miren que acá usan los tipos input. Esto me especifica qué input le tengo que mandar a esta mutación. ¿Cierto? Esta mutación es de tipo acepte. Entonces el beneficio aquí es que ya no necesitamos hacer documentación de las APIs. Ya no más Swagger, no más readmes en Markdown, sino que casi todo lo podemos solucionar, digamos, con esos esquemas. Pues, ellos sí tienen por ejemplo acá una documentación, pero pues nada que ver con la de REST, que REST es una documentación larguísima de toda la vida. Entonces, para resumir rápido, ¿por qué usar GraphQL? Tomamos mis notas. El esquema fuertemente tipado tiene los beneficios de que podemos crear una especie de contrato entre el cliente y el servidor y ambos van a trabajar sobre esa base, ¿cierto? Voy a saber qué campos voy a obtener, qué tengo disponible y qué puedo cambiar en la API. No vamos a olvidarnos del problema de overfetching, de obtener más, de obtener menos. Vamos a poder hacer el desarrollo continuo más rápido. Si el agente del backend quiere meterle más cosas a la API, pues lo pueden agregar mucho más fácil porque no van a romper los endpoints como en REST, sino que van simplemente a agregar cosas. También, pues digamos, no es un paseo porque a veces hay cambios bruscos que no deberían hacerse. Eso es una muy mala práctica, hacer cambios bruscos. Digamos que a veces pasa, y es que yo simplemente le digo a los clientes, hey, esto es lo que me está pidiendo, ya está deprecated, debe de usarlo, pronto lo voy a quitar, ¿cierto? La documentación es muy fácil con los esquemas, la podemos obtener inmediatamente, podemos hacer ejemplos muy rápidos.
Y la comunidad creció muchísimo. En 3 años la comunidad es gigante, está siendo usado por empresas muy grandes. De hecho, un dato, cuando Facebook lanzó GraphQL, Coursera estaba trabajando en una solución similar y Coursera dijo, no, pues, ¿para qué? La abandonó totalmente y siguió con esto. ¿Cuál es? Coursera usa GraphQL. Netflix estaba trabajando en algo parecido, se llama Falcor, pero bueno, no lo dejaron, todavía lo mantienen, casi nadie lo usa, pero bueno. Y bueno, y últimamente hay muchas comunidades que se crearon, hay conferencias en Estados Unidos, en Europa, entonces, y además hay documentación para todos los lenguajes, todos los clientes, lo que quieran, lo pueden usar. Ya, pues, si tienen preguntas, me pueden escribir, no sé, seguirme. Críticas a la salida. ¿Ha realizado promoción la parte de la autenticación? Sí. ¿Qué recomienda? Las buenas prácticas. Hay un artículo de buenas prácticas en la especificación de GraphQL, tenemos eso. GraphQL. Porque lo chévere de ellos es que ellos lanzaron una especificación donde explicaban, esta es nuestra solución, así debe hacerse, y ya la gente, los developers, cada uno hizo sus implementaciones. Entonces ellos dicen, pues acá está como todo, en un documento muy chévere, muy bien documentado, con ejemplos buenos. Ellos dicen, GraphQL solo se encarga de la API, la autentificación hágalo en la lógica de negocio, o sea, hágalo fuera de GraphQL. ¿Qué se hace? Hay algo que se llama el contexto, ¿cierto? Yo lo mencioné por ahí, y es algo que usted le pasa a todos los resolvers, ¿cierto? Entonces, en GraphQL usted haría una autentificación, por ejemplo, como WebSockets normal, y usted manda en cada petición el token en el header, y se lo manda a los queries, bueno, a los resolvers en el contexto. Entonces, cada resolver lo que va a hacer es, va a mirar los permisos que tiene ese usuario que está haciendo el query o la anotación. Así se soluciona con middleware principalmente. O sea, usted pone un middleware antes de ejecutar el query, donde autentifica el usuario y manda, digamos, los permisos hacia los resolvers. Eso es lo que se recomienda. ¿Qué más? Bueno, muchas gracias a todos.